Buen día, maestro. El día de hoy el equipo 9 va a hablar sobre el trabajo del sueño. Para comenzar, daré una breve introducción del tema. Esto se da cuando Freud no entendía el origen de la histeria. Entonces, los pacientes insistían mucho sobre la cuestión de los sueños. Freud dice que los sueños son un eslabón más de la cadena asociativa, entonces los va a tratar como un síntoma. También piensa que es materia de psicoanálisis cerebral porque el contenido latente pasa a contenido manifiesto previo al trabajo del sueño. Entonces, para esto vamos a explicar de manera breve sobre el contenido manifiesto y el contenido latente. Pero ahora, ¿qué es el contenido manifiesto? El contenido manifiesto dice que es un argumento que recordamos de los sueños. Se trata de una versión censurada y simbólica del mismo. A veces incorpora parte de nuestras experiencias y preocupaciones del día anterior. En pocas palabras, el contenido manifiesto es lo que recordamos del sueño. Ahora, ¿qué es el contenido latente? El contenido latente está formado de deseos inconscientes e impulsos. Si bien en su mayor parte no suelen contener imágenes sexuales, Freud creía que muchos de los sueños de las personas adultas podían ser analizados como provenientes de deseos eróticos, en lo que quiere decir que son los pensamientos antes del sueño que ocultan cosas, que necesitan disfrazarse para poder llegar a la conciencia. Esto Freud da un ejemplo de que cuando una persona soñaba con una pistola, realmente no era una pistola con lo que soñaba, sino era con un pene. Entonces, eso sería todo para poder entender lo que viene en el capítulo. Sensación es el material, el significado que se encuentra en los elementos principales del sueño. El sueño cumple con ciertos elementos que son o muy resaltantes o no, pero los tomamos en cuenta, lo que es todo el sueño, para así poder llegar a la conclusión de conocernos a nosotros mismos, de qué hay en nuestro propio inconsciente. Entonces, para poder entender también un poquito más sobre el sueño, tenemos que entender bien lo que son las tópicas, las tópicas, que es la tópica 1, que es el inconsciente y el consciente, y la tópica 2, que es el ello, el superyo y el yo. Ya que entiendas todo esto y lo que es en sí el sueño, vas a poder entender mejor lo que es el trabajo de condensación, que es una parte muy principal de lo que es el sueño. Ahora, el trabajo de condensación, volviendo a eso, cumple con una cuota. Esa cuota ayuda a que haya también un equilibrio, como con el olvido. Ambos participan en el equilibrio del sueño. Ahora les voy a hablar sobre un ejemplo que mencionan en el libro. Este ejemplo, bueno, de 3 ejemplos, el primero se llama El sueño de la monografía botánica. En este se los voy a leer un poco. Dice, tengo escrita una monografía sobre una variedad indeterminada de plantas. El libro yace frente a mí, estoy hojeando una lámina de colores, hablando sobre unos ejemplares de un espécimen deseado de plantas. Aquí te mencionan, es un sueño simplemente que tuvo Freud. En este sueño se pueden encontrar diversos elementos. Los principales elementos que puedes encontrar viene siendo lo que es monografía, lo que es botánica, lo que son las láminas de colores, ya como un elemento restante. Y en estos él lo relacionó con diversos sucesos que él recordaba. Por ejemplo, que ya había visto una monografía antes en una tienda. Lo relacionó también con el trabajo que había hecho sobre la monografía de la cocaína, que había hecho sobre la cocaína antes. Y también que faltaba una planta en específico. El elemento restante, que eran las láminas de botánica, también le recordó a los estudios que él hacía en la adolescencia con laminitas. Entonces, bueno, creo que eso es lo más principal que mencionan en el sueño, pero ahí es como te das cuenta de todo lo que guardamos en el inconsciente, de todo el material latente, el contenido latente que tiene el mismo sueño, porque nunca terminas. Él no terminaba de todos los sucesos que le recordaban ese mismo sueño, y solo eran con pocos elementos, era cortito. Ahí te das cuenta de lo que es la cuota de condensación,
puedes ver muy claramente la cota de condensación, puedes ver muy claramente lo que es la condensación y puedes ver muy bien lo que es el sueño en sí y su contenido en esas cosas. Ahora quiero despedirme y la que sigue es mi compañera Aranza. El trabajo de condensación es la comparación entre el contenido del sueño y el pensamiento, que son dos cosas muy distintas. Nos menciona que el sueño es breve y que el pensamiento es onírico. La palabra onírico significa que es irreal. Nos dice que cuando se hace un análisis del sueño es muy poco el espacio que se ocupará para su análisis. En comparación, si hacemos el análisis del pensamiento, es muy extenso y se ocupa mucho espacio. Menciona que el sueño que recordamos al despertar viene siendo onírico, que es pues todo lo irreal. La monografía botánica tiene una relación con la cocaína. Dice que la monografía sobre el ciclamen también es una actualidad cítica. Los dos principales elementos son la monografía y la botánica, y tienen conexión con los pensamientos oníricos, que como habíamos dicho son los pensamientos irreales. Menciona que de un elemento del sueño, la vía de asociación lleva a otros pensamientos oníricos que se reemplazan en el sueño por otros elementos. El sueño de los abejorros y la creación de personas y de acumulación de las personas mixtas es uno de los principales recursos con que trabaja la condensación onírica. La condensación onírica viene siendo más que nada el sueño o la relación con las imágenes y los sucesos, todo aquello que hemos visto mientras uno duerme. Creo que se relaciona aquí, se relaciona mucho cuando dormimos pensando en qué pasará mañana o en el que haré mañana, junto con lo que hice. Con lo que hice. Eso es un pequeño ejemplo de la condensación onírica. Dice, también hay un caso muy interesante de la condensación. Resulta también la mención de propileno. Aquí Freud menciona mucho el propileno. El propileno viene siendo pertenece a la tabla periódica, es un químico, pero él no lo relaciona con propileno, lo relaciona con propíleos, que los propíleos solamente se encuentran en Atenas, pero él dice que no solamente en Atenas, sino también se encuentra en Múnich, que viene siendo una pequeña ciudad que él visitó a su amigo enfermo. En esa ciudad que él visitó, habla sobre el propileno y el sueño, que lo hace inconfundible. ¿Por qué inconfundible? Porque aquí también se menciona, no se menciona, estoy investigando, que el propileno tiene un olor parecido a lo que viene siendo la gasolina o el gas. Dice, se encuentra en el grupo las representaciones de su amigo Otto, que aquí, como nos dice Freud, no comprende ni se niega por la posición y le regala un licor que no comprende y me niega la razón y me regala un licor que huele a homilio. Homilio también pertenece a la tabla periódica, es un químico. Dice, conectado con la posición de mi amigo Berlis y me comprende y me da la razón. O sea que tiene un amigo, su amigo Otto no le daría la razón, al contrario, lo ignora. Pero su amigo Otis si le regala un vino, le comprende, le da la razón, también comunica lo que se debe decir, lo que no se debe decir. Lo que el grupo de Otto también llama particularmente su atención, le termina por los sucesos recientes y excitados del sueño. El amileno se encuentra entre los elementos que contiene la concentración onírica. Aquí volvemos con onírico. Freud, lo que inicia en el propileno, el amileno, todo lo relaciona con lo de la tabla periódica, como hemos visto anteriormente.
Dice, también volvemos cuando Freud menciona que es tangible, hace que el trabajo de la condensación es cuando escoge las palabras y nombres como sus objetos. Aquí en esto, las palabras se tratan con frecuencia por los sueños, como causa, como causa, como causa y efecto más que nada. ¿Por qué? Porque entonces pasan por unas mismas combinaciones. Sí, menciona que también pasa por unas mismas combinaciones que representan con representación de cosas. Aquí es cuando los sueños, bueno, aquí no menciona, bueno, no entendí, que es cuando los sueños empiezan como que estás soñando y luego se va a otra parte y luego vuelves y pasan cosas muy extrañas, como de que volar o así. Por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba soñando, bueno, más bien yo estuve viendo una película y en esa película el humano podía volar. Entonces yo soñé que yo volaba. No sabía cómo, pero yo corría y volaba. Y me quedé con eso. Por eso es que en los sueños pasan cosas extrañas, raras o a la vez como cómicas. No sé, sí, o sea, pasan cosas que ni siquiera aquí pueden pasar. También vemos como aquí en el apartado de sueño de los abejorros es más que nada un donde te explica sobre lo que haces día a día, lo que dejas de hacer. Por ejemplo, también dice donde un sueño aparecen palabras expresamente diferenciadas como tales de los pensamientos. Vale como una regla sin excepción que la palabra del sueño deriva de la palabra recordada de un material onírico. O sea que aquí no hay una regla, por así decirlo. Aquí pasan y pasan y pasan los sucesos tales como te lo recuerdas anteriormente. No dice exactamente que lo que hice hoy, lo que hice ayer o lo que voy a hacer mañana, sino también te aparece recuerdos más que nada de cuando estabas pequeño, o hay cosas que tú ni siquiera recordabas y en el sueño te aparecen. Y lo que nos menciona aquí con el pensamiento onírico, dice: la noción literal de la palabra se conserva o bien íntegro o bien ligeramente el desplazamiento de la expresión. Puede pasar desapercibido porque o aparecen con sucesos que a muchos les ha pasado que yo soñé esto o esto ya lo había soñado, y lo que pasa que el despliegue de que cuando sueñas lo que vas a hacer después. Dice también que es un desplazamiento ligero, sí, o sea, tú lo estás soñando y capítulo por capítulo, por así decirlo. También nos menciona el sueño se compone de fragmentos de diversos recuerdos de palabras. Eso es lo que yo estaba mencionando ahorita, que los recuerdos también van dependiendo. Hay veces en que los recuerdos son muy muy fuertes y los sueñas, o hay veces en que los recuerdos dicen: ya me he olvidado de esto. Ahora continuamos con el trabajo de desplazamiento de los sueños. Como pudimos observar en el libro, los elementos del contenido manifiesto del sueño se imponen como ingredientes esenciales que desempeñan el mismo papel en el contenido o en los pensamientos oníricos. El contenido esencial no necesariamente tiene que aparecer en el contenido manifiesto, y el sueño es diversamente centrado, como en el ejemplo de la botánica que nos menciona en el libro, que se centra en la palabra botánica, mientras que en los pensamientos oníricos entran en juego complicaciones y conflictos que resultan de las obligaciones profesionales entre colegas, y más allá de eso, el reproche de que yo sacrifico demasiado a mis aficiones. También cuando en un proceso psíquico de la vida normal hallamos que una representación ha sido privilegiada sobre otra, adquiere particular vivacidad para la conciencia. Podemos ver en este resultado la prueba de la representación triunfante. También cuando soñamos tendemos a dividir las cosas de diferentes valores, que son las de valor ínfimo y las de valor esenciales. Por lo general tendemos a que las esenciales las tomamos como si fueran ínfimas, o sea que no tienen valor, cuando en realidad pues son esenciales. Y las
de valor ínfimo tendemos a hacerlas esenciales cuando en realidad no tienen nada que ver al respecto de lo que acabamos de soñar. Sueñas de lo que ni siquiera te has acordado. A mí me ha pasado que yo soñaba cosas cuando estaba pequeño. De hecho, creo que ni siquiera tenía yo memoria. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, yo soñé con un niño que me decía que... ¿Cómo estuvo? Estaba muy grave el sueño. Decía que yo lo había abandonado. Yo ni siquiera me acordaba de eso. Que yo lo había abandonado. También soñaba como una canica al lado de la casa donde yo vivía. Una canica que bajaba unas escaleras. Entonces mi mamá me empezó a contar una historia, que yo tenía un amigo imaginario y cosas como tipo paranormales, que yo no creo mucho en eso, ¿verdad? Pero así, cosas tipo paranormales. ¿Qué pasa? Me dijo, mamá, ¿cómo soñaste eso? Sí, eso fue cuando tú tenías 3 años. Le dije, es que no lo sé. O sea, hay cosas que ni siquiera se acuerda uno. No tienen... Pues sí, imagínense un niño de 3 años recordar eso y saca de onda, ¿verdad? Entonces, es lo que se refiere también aquí. Finalizar, en este último subtema nos habla sobre un caso donde se queda de ver con su amigo en Praga, pero él quería verse en Roma y no en Praga como ya han acordado anteriormente. Un día esta persona sueña con su amigo que se ven en Roma y no en Praga como ya habían acordado. Aquí es donde nos habla sobre lo común de los elementos mixtos, lo cual provienen de los pensamientos oníricos, es decir, del inconsciente. Esta formación de sueños mixtos se puede presentar de diferentes formas variables. Por ejemplo, un adolescente sueña que está en el día de su cumpleaños. Ella está llorando porque recordó a su madre muerta, ya que siempre veían los fuegos artificiales juntas. Y eso sale de un fuego artificial que forma una nube blanca y al caer se transformó en una flor muy hermosa, que acarició sus mejillas y en su sueño ella sabía que era su madre quien lo acariciaba. En cuanto a la palabra inverso, no llega como tal al contenido, sino que se exterioriza su presencia en el material, por el hecho de que se invierte, mientras que inverso mudanza es por lo demás uno de los usos medios de figuración preferidas del sueño y susceptible del uso o más multirreal. Ante todo, sirve para imponer vigencia del cumplimiento del deseo respecto de un elemento determinado de los pensamientos oníricos. Y otro de los conceptos importantes es la condensación, en el cual se trata de conjugar en un mismo objetivo característicos de distintos objetos mezclando varios significados. Ya para finalizar, se nos hace una pregunta sobre el qué significa la sensación que tantas veces se produce en el sueño de no poder mover. Por ejemplo, cuando nos están agrediendo físicamente en el sueño y no podemos reaccionar. Y también nos pregunta sobre qué tanto se aproxima la angustia. Sobre el movimiento se puede decir que es una parálisis motriz. Y en cuanto a la angustia, es solamente un impulso libidinoso que parte de lo inconsciente y es inhibido por lo preconsciente.